Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la derogación de la reforma laboral. Y sí, amigos, como sabéis, en las últimas fechas pues ha habido mucha discusión sobre la necesidad de derogar esa reforma laboral existente o no, o simplemente mejorarla para cumplir con las condiciones que nos exige Bruselas y recordemos que serán las que decidan si los fondos de la Unión Europea llegan finalmente hasta nuestro país. Hemos visto ese enfrentamiento entre dos partes del gobierno, las dos prometieron que se iba a derogar la reforma laboral. Ahora, en la situación en la que estamos, claramente hay una parte, la parte socialista, que se ha dado cuenta que no se puede derogar. De hecho, la Unión Europea lo que pide es aumentar todavía más la flexibilidad en el mercado laboral. Sin embargo, los socios de gobierno que tienen mucha fuerza, porque de ellos depende continuar con el gobierno, han presionado para conseguir incluir esa palabra de derogación de la reforma laboral. Y esperemos que lo único que hayan conseguido sea incluir la palabra derogación, que a nosotros nos da exactamente igual cómo lo queramos llamar. No nos casamos ni con una reforma ni con otra, sino que lo que esperamos es que, aunque se derogue la antigua reforma laboral, los principios subyacentes de esa reforma se puedan volver a aplicar en la nueva reforma laboral y, incluso aportando algún grado más de flexibilidad al mercado laboral. Y así esperemos que efectivamente todo el mundo quede conforme, porque unos han cumplido sus promesas electorales, pero se haga el trabajo que se tiene que hacer. Estamos en un momento crítico para la economía, todos lo sabéis, por aquí os dejo el vídeo en el que hablábamos de las subidas que se han producido una y otra vez en los diferentes impuestos, costes y que están haciendo inviable la recuperación económica. Ya hay revisiones a la baja de nuestro PIB, no vamos a crecer lo que supuestamente íbamos a crecer, que precisamente con esos datos se hicieron los presupuestos generales del Estado, todavía sin aprobar y ya son totalmente inválidos porque no reflejan la situación ni la actual ni la futura para los que se crean esos presupuestos. Pero en principio tenemos que ser conscientes de cuál es la situación y no podemos ahora tomar medidas contrarias a lo que se debe hacer. Y no hablamos de lo que se debe hacer por ciencia divina, ¿no? Al final, esto es tan fácil como ir copiando lo que hacen los países que no tienen los problemas que tenemos nosotros en esas materias. Y nosotros el empleo, tenemos un problema enorme con el empleo. Somos capaces, sí, de generar mucho empleo, pero también porque tenemos mucho empleo que generar. Y en cuanto viene una crisis, perdemos millones y millones de empleos y eso afecta tremendamente a todos los ámbitos de la economía. También al Estado, con su recaudación, que cae en picado porque deja de recaudar, pero es que además tiene que pagar prestaciones. Con lo que, a ver si afrontamos ya, me da la sensación de que no, una reforma seria de lo que tiene que ser el mercado laboral y nos dejamos de populismos como han ganado los trabajadores, que es el titular con el que abríamos esta mañana. Yo siento decir que cuando se perjudica el mercado laboral, los que pierden son los trabajadores, porque muchos trabajadores no van a tener empleo, les va a costar muchísimo volver a ingresar en el mercado laboral y no estamos ahora en una situación de guerra de clases, trabajador contra el capital, no es así. En el 90 y tantos % de nuestro tejido empresarial, el propio empresario, el que se juega el dinero, es uno más en el equipo de trabajo que abre la persiana todos los días y que trabaja toda la jornada con el resto de trabajadores. No podemos hacer esa diferenciación como antes se hacía y se utilizaba para polarizar a la sociedad y ganar votos y conseguir objetivos políticos. Pero hay un dato que me parece sorprendente y que lo tenemos que decir, no lo dicen en ningún telediario, y es lo que dicen los políticos y luego lo que hacen. Porque no olvidemos que los políticos son gestores de la mayor empresa en España, una empresa que es la que ha creado la mayor parte del empleo de estos últimos meses, que es el Estado.
Que muchos somos partidarios de que esa empresa no sea tan grande, sino que sea más pequeña, porque esa empresa de lo que se nutre es de los impuestos que nos cobra el resto, a los ciudadanos y a las empresas privadas. Y luego, bueno, pues la gestión, en muchos casos, pues deja mucho que desear. Ahora estamos creando empleo público, con lo que, bueno, pues lo tenemos que pagar de esa recaudación que hagamos y de esos impuestos que ya están subiendo, algo complicado. Pero ya lo dijimos con la subida del salario mínimo interprofesional. Se aprueba el salario mínimo interprofesional para dar dignidad al trabajador, para que tenga un sueldo digno, pero si trabaja en el sector privado. Si trabaja en el sector público, la Administración dice que ellos no aplican el salario mínimo interprofesional. ¿No es digno un trabajador que trabaja para el Estado? Pues parece ser que no. Bueno, pues con el tema de la reforma laboral también hay un dato muy curioso que es necesario que conozcamos, y es que la temporalidad, porque una de las razones para toda esta reforma o contrarreforma laboral es que, bueno, pues la reforma laboral que tenemos es precaria y genera mucha temporalidad en el mercado laboral. Bueno, pues puede ser. Vamos a estudiar los datos. ¿Y cuáles son los datos? Nos dice que las administraciones públicas tienen un 31,6% de tasa de temporalidad. Bueno, pues es una tasa importante. Estos gestores, que son los que dirigen estas empresas públicas o esta gran empresa pública que es el Estado, pues deberían, aunque la reforma laboral esté como esté, deberían asumir su papel y crear contratos que no fueran temporales, sino que fueran contratos indefinidos. La Administración no lo hace. Pero es que hay una diferencia bárbara entre el porcentaje que tienen las administraciones y el que tiene el sector público. Y es que el sector público tiene el 21,9%. Estamos hablando de datos oficiales de la EPA. 21,9% frente al 31,6%. Casi 10 puntos de diferencia. Entonces, queremos hacer una reforma para el sector privado, porque luego, como hemos visto con el salario mínimo interprofesional, el sector público ya veremos. Queremos hacer una reforma laboral para reducir la temporalidad del sector privado, que es 10 puntos más baja que la de las administraciones públicas. Y claro, estamos hablando que en nuestro caso, si esa temporalidad del 31,6%, con el tamaño que tenemos de Estado y con el número de empleados públicos que tenemos, la reduciremos la temporalidad completa de todo el mercado, porque tienen un peso muy grande. Es la mayor empresa que tenemos en este país, la mayor contratadora es el Estado. Y fijaos, un 31,6% de temporalidad frente al sector privado, todo el sector privado junto, que tiene un 21,9%. Claro, cuando hablamos de las empresas estamos hablando que el 80% de los trabajadores tienen un contrato indefinido. Entonces, señores, ¿queremos reducir con esta reforma laboral la temporalidad? No hay que cambiar la ley, solo hay que mejorar las prácticas en la administración pública. Ese 31,6, como poco, dejémoslo en el 21,9 que tiene el sector privado. Y habremos reducido nuestra tasa global de temporalidad precisamente al 21,9%. Fijaos la reducción importante que podemos hacer. Bueno, pues en vez de aplicarnos los consejos a nosotros mismos, las leyes a nosotros mismos, cuando somos nosotros los políticos que administramos esa gran empresa que es el Estado, pues ahí ya no cuenta. Subimos el salario mínimo interprofesional para dar... claro, es que el trabajador no necesita dignidad, no puede ganar menos de ese salario que hemos fijado. No puede ganar menos en el sector privado. En el sector público no lo aplicamos. Cuando es el Estado el que tiene que pagar, ahí, ojo. Y en este caso, hablamos de reducir la temporalidad. ¿Y el sector público? Con un 31,6%. ¿Por qué no toma medidas ya? Si al sector público no le hace falta cambiar las leyes, simplemente tiene que cambiar el criterio. Coge el presidente y dice a todas las contrataciones, todos los que estén temporales los hacemos fijos. Que no digo yo que sea solución, porque al final volvemos a lo mismo. Todos esos fijos al final generan una serie de derechos en el tiempo que lo vamos a tener que pagar entre todos. No podemos seguir haciendo crecer esa empresa del Estado como la estamos haciendo crecer, porque sí, maquillaremos los datos del paro, pero al final preguntémonos de dónde sale el dinero para pagar a esos trabajadores de la Administración. Pues sale de nuestros impuestos.
¿Y a quién se le cobran los impuestos? Lógicamente, a los trabajadores públicos también, pero fundamentalmente a la empresa privada y a los trabajadores privados. Bueno, pues esos generan esa riqueza y parte de esa riqueza va para subsidiar, para pagar todos esos sueldos de la gran empresa Estado español. Así que, amigos, espero que lo de derogación de la reforma laboral, pues bueno, sea una solución para contentar a todos, que realmente se tomen las medidas que hay que tomar, que si tenemos que reducir la temporalidad en el mercado español, tenemos una jugada perfecta, que es reducirla en las administraciones públicas, igual que ahora mismo, cuando quieren que los datos del paro no sean tan malos, pues hacen contratos públicos. Y esa es la subida que estamos teniendo en la contratación. Pues me parece bien. Bueno, no me parece bien, pero bueno, hagamos lo mismo con la temporalidad, porque es que le estamos pidiendo a la empresa privada que mejore su temporalidad, que hemos dicho en un 21,9%, cuando estamos viendo que la administración pública tiene un 31,6% y no hace absolutamente nada para remediarlo. En fin, amigos, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Son datos que al final no nos cuentan en ningún sitio, la sociedad no los conoce y, claro, cuando se les llena la boca para hablar de la dignidad del trabajador o que hay que eliminar la temporalidad en el empleo, pues yo me pregunto, ¿y por qué la administración pública, sobre la que ellos tienen mando, tiene más altas de temporalidad? ¿Y por qué en la administración pública, cuando tiene que contratar trabajadores, no tiene en cuenta el salario mínimo? No sé, que nos lo expliquen, porque habrá que dar ejemplo, habrá que primero solucionar los problemas que tenemos. Exactamente igual que la ley de morosidad, nos ponemos una ley en la que las administraciones públicas tienen que pagar en menos de 30 días, bueno, y la media es de 100, y no pasa absolutamente nada. Eso sí, siempre estamos con que las empresas tienen que reducir su morosidad, que estoy de acuerdo, pero en lo que podemos trabajar nosotros, que son las administraciones públicas, hagámoslo, porque yo ahí lo dejo, pero podríamos revisar cómo contratan los partidos políticos, cómo contratan los sindicatos, cómo contratan, porque igual nos llevamos una sorpresa y la tasa de temporalidad es mucho más alta que en cualquier otro sitio. Y eso que están pagando con dinero público, partidos y sindicatos. En fin, vamos a ver cómo termina todo esto de la reforma laboral, pero es vital para nuestra economía que salga una buena reforma laboral, que nos permita cierta flexibilidad para poder adaptarnos a los tiempos que corren y para que podamos, entre todos, resolver este gran problema que se complica, que es nuestra economía y es bueno, pues la vuelta a la generación de riqueza y al estado de bienestar. Así que te voy a pedir algo que te va a ayudar a volver a la generación de riqueza, que es estar suscrito a este canal. ¿Por qué? Porque vas a recibir toda la información, motivación, formación necesaria para generar riqueza. Aquí te lo dejo, le das a la cabeza, aceptas las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.